Qué raro. Estoy sin guión ni nada ya. Voy. Aquí tengo. Te voy a llamar. Qué raro. Ahora. Ay, Inés, hola. Pensaba que no se me conectaba. ¿Qué tal? Te he enviado la invitación, Inés. A ver. Bueno, ya empezamos. Es que empiezo a hacer el bucle este de llevarme a la otra pantalla. A ver. ¿Qué tal? Qué rabia. Te voy a volver a invitar de nuevo. Jolín. Ahora. Inés. Hola, Merche. Muy bonita. Estamos tú y yo solitas, ¿eh? Gracias. Muy Ay, mira, íntimo. hay una persona, Rocío. Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Inés? Pues muy bien, ya con ganas de la segunda charla. Esto va cogiendo forma, ¿no? Vamos Sí. ahí introduciendo cositas que interesan. Mm. Bueno, pues si quieres esperamos un poquito a ver si se incorpora alguna persona más o, Bien. o tiramos para adelante. Podemos empezar, como esto se va a quedar grabado y así la gente que ya está conectada, pues que no tengan que esperar y los demás, pues que lo escuchen en diferido, ¿no? En Merche, ¿te diferido. parece? Sí, no, me parece genial, me parece genial. Bueno, pues disculpa porque, ¿sabes qué me ha pasado? Que me daba la sensación de que no me estaba funcionando Instagram. Y me he conectado y no había forma, no podía, me ha hecho una cosa muy rara la tablet. Pero luego finalmente he podido conectar. Qué bien, Pero menos bueno, mal. sí, porque recordaba antiguos momentos en los que se quedaba colgado Instagram o que salía o que yo me ponía a hablar con una persona y la persona no me estaba viendo a mí, por ejemplo, o al revés. Pero bueno, esperemos que eso no se repita. No obstante, aquí estamos ya. Buenas tardes a las personas que nos ven y que nos verán en el futuro. Um, Estamos en una sesión más de las hemopíldoras pediátricas y de nuevo hoy con Inés Merino, con la pediatra, la hemopediatra, la pediatra que habla de las emociones y de pediatría. Bueno, pues con ella vamos a hablar hoy de un tema que a priori puede parecer, bueno, que parece como que es difícil, ¿no? Que ocurra o que tienen que haber situaciones muy complicadas para que se produzca esto, ¿no? Esta situación y es el trauma médico, ¿no? Y vamos a hablar de cómo prevenirlo y cómo acompañarlo en el caso de que se produzca, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar, hoy cuando hablábamos de cómo íbamos a orientar me decías, podemos hablar primero, al principio de todo, qué es el trauma médico. Así que ilústranos un poquito, Inés. Bueno, yo creo que sí que era un tema importante porque creo que es importante que estemos como muy sensibilizados, tanto los profesionales sanitarios como las familias de esto, porque no somos solo nosotros, sino también las propias familias, eh, de lo importante de conocer esto para poder prevenirlo, ¿no? Y, y al final es que, claro, cuando llevamos a nuestro hijo o hija al médico, pues a atención primaria, al pediatra, al enfermero o al hospital, claro, normalmente si hay que hacerle algún procedimiento médico o quirúrgico es por su salud, ¿no? Por su bien, por su bienestar, ¿no? Entonces, tenemos esto en mente, entonces a veces se nos olvida un poco, y a nosotros los primeros, los médicos, que Y a las familias, sí, Inés? Y a las sí, sí, familias. sí. Pero que bueno, Y si ya te nosotros somos explicaré en mi sensibles, caso. pues
es por el nombre del bienestar del niño, que es que hay que hacerle esto, hay que pincharle para hacerle una glucosa, que es pinchar en el dedito. ¡Buah! Así no es nada. Hay que suturar una herida o poner pegamento en una herida. Hay que, o ya cosas más gordas, ¿no? Como puede ser ya una cirugía o algo más importante. Como es por el bien del niño, ¿no? Como tenemos esa idea de que es que hay que hacerlo sí o sí, y es verdad, hay casos que hay que hacerlo sí o sí, que se nos olvida un poco el cuidar esa parte de humanizar el procedimiento médico o quirúrgico, ¿no? Porque luego hay cositas pequeñas, tampoco tan grandes, sino pequeñas, simplemente que es que hay que saberlas, que pueden ayudar al niño a que este procedimiento médico no impacte tanto, porque al final hacemos cosas que pueden impactarles y que pueden acabar produciendo este trauma, ¿no? Y, y creo que tenemos que sensibilizarnos, porque todos los días hacemos procedimientos que para el niño puede vivirlo de una manera que le abrume, ¿no? Porque al final el trauma no es en sí el evento lo que ocurre, ¿no? El trauma es cómo lo vive esa persona, ¿no? ¿Cómo lo está viviendo? En este caso estamos hablando de niños y niñas, pues cómo lo vive ese niño. En el momento en que esa experiencia, ese niño, lo está viviendo como algo que lo abruma, como algo de lo que se siente indefenso, que no puede manejar, está como con impotencia, que no puede salir de ahí, en ese momento puede estar creando un trauma. Y eso puede ser muchísimos procedimientos cotidianos que hacemos nosotros mismos en el centro de salud y ya ni contar lo del hospital, ¿no? A nivel hospitalario que pues una cirugía, que eso ya son, bueno, pues pero que tenemos que acompañarlo, ¿no? Entonces, por eso me parecía importante poner luz aquí para, bueno, tener este conocimiento y esta sensibilidad y saber estos 4 o 5 cositas que son importantes para poder acompañar desde ese otro lugar, ¿no? Teniendo esta lupa, ¿no? Que decíamos el otro día, la lupa de las emociones, pues ahora la lupa del trauma, ¿no? Un poco para intentar prevenirlo, ¿no? Claro, y déjame que te diga ahora, a medida que lo estabas explicando, pues se me ocurre que tienes toda la razón. O sea, en nombre de voy a resolver un problema, vamos a ver qué es lo que le pasa a fulanito que tiene este problema, o un niño que se cae y que le tienen que poner puntos, o un niño que se hace daño, ¿no? Tú imagínate si ha vivido, ha tenido una primera experiencia en la que lo ha pasado mal, cualquier cosa que por mucho que sea, es que te vamos a ayudar, no te preocupes, fulanito, que vamos al médico un momentito y ya verás, pero claro, si el niño ha vivido una primera experiencia o diferentes experiencias con angustia, ese momento va a ser horroroso, lo va a pasar súper mal. Ya es una situación dolorosa si quieres, porque puede haber un momento de dolor, de malestar, se le suma además esa angustia, ¿no? Y bueno, pues ese pequeño trauma o ese gran trauma, ¿no? Que se genera. Bueno, pues muy Eso es. interesante, me parece muy interesante. Sí, sí, es importante lo que acabas de decir porque efectivamente el trauma al final se va a quedar como estancado, bloqueado en el sistema nervioso de ese niño del cuerpo y ahora, como veremos en el cuento que voy a leer, aunque pase muchísimo tiempo y parezca que se le ha olvidado, que ha pasado mucho tiempo o incluso situaciones que llamamos preverbales, es decir, en las que el bebé era bebé, 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 que no se podía, que no hablaba, que dice, pues si es que ni se ha enterado. Bueno, como esto queda registrado en el sistema nervioso y en el cuerpo del niño, efectivamente, aunque pase luego tiempo, situaciones que se parezcan, va a haber como disparadores, ¿no? Y puede ser que sea un olor, puede ser que sea un ruido, puede ser que sea nuestra bata blanca misma, ¿no? O que ya le pongan que a lo mejor nunca me ha visto a mí, ni he venido al centro de salud, pero de bebé estuvo en una incubadora, que tú dices, ¿pero qué tendrá que ver esto con ahora? Bueno, pues se ha visto, ya se sabe que efectivamente todas estas situaciones impactan y que hay que acompañarlas para que pues a largo plazo no impacten tanto ni limiten tanto, ¿no? Claro. Entonces, sí, me parece muy importante. Entonces, bueno, ¿quieres que entonces leemos el cuento primero y luego ya abordamos la situación? Lo que quieras, como tú digas, No, me Merche. parece bien, me parece bien. No, además, yo creo que tú conduces la situación de una forma pues más sencilla y como muy natural. Y me parece bien que leas el cuento, que lo lleves como tú consideres.
Bueno, a este cuento le tenía muchas ganas, lo vais a ver al revés, se llama Coco en busca de sus cualidades y está escrito por Paula Moreno, que es una psicóloga, terapeuta de Argentina. A mí se lo pedí, me lo mandó desde allá. Luego, si te parece, cuando lo publiquemos pondremos cómo pedírselo, ¿vale? Porque hay que pedirlo a ella. Pero para mí es un libro tesorito, porque bueno, ahora os lo voy a leer, pero lo tiene como todo. En esto, referente al trauma, creo que lo nombra todo, no se le escapa nada. Le pedí permiso para poder leerlo y hablar de él y, bueno, pues muy amablemente me lo dio. Entonces, bueno, voy a empezar con Coco y la historia de Coco. Perfecto. El bosque se despertó con los gritos de Coco, que se escuchaban desde cada rincón. Los búhos volaron de rama en rama mientras las ardillas soltaban las nueces de sus patas y se escondían debajo de los troncos. ¿Qué pasa ahora? Dijo el ciervo enojado. Es el hijo de la koala gris. Está haciendo aikido en la base del eucaliptus, contestó el zorro. Aquí está el ciervo. Coco. Aquí vemos a Coco con su familia. Coco, uno de los koalas más jóvenes de Australia, había estado actuando de forma extraña durante el último año. Los demás animales estaban cansados de sus conductas y nadie entendía qué le sucedía. Comía flores de lavanda en vez de eucaliptus, por lo que ya no desprendía su característico aroma mentolado. Dormía solo 1 hora al día, mientras toda su familia descansaba durante 22. Coco ya no trepaba a los árboles como antes. En cambio, intentaba almacenar las hojas en sus mejillas para hidratarse, pero solo lograba masticarlas y escupirlas. Sus padres estaban preocupados porque, si no aprendía a guardar el agua de su alimento, podría tener problemas de salud. Coco estaba aprendiendo a usar su voz para comunicarse con los otros koalas, pero cada vez que intentaba hablarles, su voz se apagaba. Esto lo hacía enojar mucho, y cuando estaba enojado, pateaba los tallos de los arbustos y las piedras del camino. Incluso una vez llegó a patear una familia de cangrejos que estaban tomando el sol cerca de la laguna. Aquí le vemos enojado, dando una Se le ve que está patada muy enfadado. al cangrejo. Yo si oís, tengo un gato aquí también un poco enfadado. Sí, porque sí. quiere salir al balcón, pero no le dejo porque hace mucho frío. Ay, se oye, sí. No sabía si era un bebé. Es un gatito. Bueno, es un gato un poco grande, pero sí, es un gato. Está muy disgustado porque no le dejo salir al balcón. Entonces, su mamá estaba tan preocupada que decidió visitar a la señora Pata Larga, la cangura más sabia de Australia. ¡Pata Larga! Estoy muy preocupada por Coco. Ya no sabemos qué hacer, dijo la mamá koala. Aquí está la mamá koala con Pata Larga. Sí, supe que está un poco revoltoso, sonrió Pata Larga guiñándole un ojo. Lo veo triste, confundido, enojado. Y nosotros también estamos confundidos, suspiró la mamá koala. Tranquila, mamá koala. Lo que le está pasando a Coco es el resultado de lo que vivió el verano pasado. ¿Te acuerdas? Comentó Pata Larga. ¿Cuando se cayó del árbol de eucaliptos? Preguntó la mamá koala. Claro, respiró Pata Larga y empezó a explicar. Aquí vemos a Coco cuando sufrió el accidente. Ahora lo voy a leer. Coco estaba en la punta del eucaliptos más viejo del bosque y disfrutaba de masticar las hojas tiernas, verdes y jugosas. Colgaban sus patas y sus brazos por el costado de la rama más gorda, amacándose hacia adelante y hacia atrás. El cielo estaba gris y de repente los truenos comenzaron a sonar. Coco pensó que la tormenta tardaría en llegar, pero un rayo atravesó el árbol donde él estaba trepado, haciendo que cayera
desde una gran altura. Y se cayó. ¡Ay, pata larga, qué susto nos dimos!, dijo mamá koala entre suspiros. Recuerdo los gritos de Coco como si fuera hoy. Fuimos a socorrerle con su papá. Aunque llegamos rápidamente, Coco estuvo unos minutos solo en el suelo y su pata derecha estaba atrapada por el tronco del eucalipto. Tuvimos que llamar a los osos bomberos para que lo sacaran de ahí. Estaba muy asustado, tan asustado que se quedó rígido como una piedra. Claro, mamá koala, respondió Pata Larga. Esa es una respuesta natural del cuerpo y fue muy importante que vosotros supierais qué hacer en aquel momento. Notasteis vuestras sensaciones en vuestros cuerpos, tomasteis respiraciones para calmaros y luego asististeis a vuestro hijo. De lo contrario, hubierais asustado aún más a Coco. Recuerdo lo que nos enseñasteis a los animales del bosque, señora Pata Larga. Y nuestra voz tenía que ser firme y cálida al mismo tiempo, asegurándole a Coco que sabíamos lo que íbamos a hacer y la ayuda que íbamos a pedir. Y yo le llevé la manta que nos dijiste para mantenerlo calentito y seguro. Y como su pata estaba lastimada, no dejamos que se durmiera hasta que llegaron los doctores. Aquí están los papás Acompañando a Coco. acompañando a Coco cuando cayó. Luego de mucho trabajo, los bomberos lograron sacarlo y la ambulancia lo llevó al hospital, continuó la mamá koala. Yo pude ir a su lado en el viaje. El ruido de la sirena era ensordecedor y la velocidad daba miedo. Recuerdo que lo subieron a una camilla y no lo dejaron mover. Cuando sucede algo así, el cuerpo necesita moverse, respondió Pata Larga. Pero si por algún motivo no puede hacerlo, toda esa energía queda guardada en el cuerpo y en un futuro puede traer inconvenientes. Por eso es tan importante dejar temblar al cuerpo para descargar esa energía. Después de llegar al hospital, los doctores le pusieron una vía y Coco gritaba y lloraba porque no quería que le pincharan. Ay, el peor momento fue cuando tuvieron que usar la anestesia para operar su pata, que estaba rota, recordó la mamá koala entre lágrimas. Estuvimos allí cerca de él, recordándole que no le dejaríamos solo y que ya estaba a salvo. En ese hospital, ahora habla Pata Larga, sí. En ese hospital, mamá koala, los doctores han estudiado sobre cómo los accidentes y los procedimientos médicos pueden afectar a los animales pequeños, explicó la cangura. Por eso le dieron a Coco un peluche para llevar a la sala de operaciones y le explicaron paso a paso lo que sucedería con la anestesia, la cirugía y la recuperación. Aquí está Coco con el peluche que le dejaron. ¿Crees que podríamos traer a Coco para que lo ayudes, señora Pata Larga? Ni siquiera puede bañarse en el río, no tolera el agua en su pelaje desde el accidente, no puede disfrutar ni alegrarse como antes. Me parece una muy buena idea, contestó la canguro. Y entonces llevan a Coco a la canguro. A la canguro, Pata junto Larga. con Su esposo. Coco, me doy cuenta que aún no tienes confianza en mí y te sientes inseguro. Los koalas que tuvieron un accidente, como tú, pueden sentirse así. Y vamos a buscar maneras para que estés tranquilo. ¿Está bien si me siento a esta distancia?, dijo la canguro. Luego de una breve pausa, Pata Larga agregó: ¿te parece que curamos al peluche con el que estás jugando? ¿Le curamos como si se hubiera caído del árbol? Le podemos vendar la pierna y hacerle caricias para que no tenga miedo. Aquí el peluche, ¿no? Como si se hubiera caído del árbol y le ponen un... Te voy a enseñar algunas formas para que el recuerdo del accidente no lastime más. Con esta ramita voy a hacer unos toques mágicos en tus patitas. Primero una y luego otra. Y así nuestro cerebro aprenderá a dejar el recuerdo en su lugar. Y así Coco se empezará a sentir mejor.
Aquí está, con cangura. Ahora explico esta parte, que es más compleja. Ya acabo, ¿eh? Hoy invitamos a papá y a mamá para que nos ayuden con las cosas que no recordamos del accidente y del hospital. Ellos prepararon una historia de lo que viviste para contarte. Esta historia tendrá parte de los sonidos que escuchaste en el accidente y en el hospital. El sonido del rayo, el ruido de la rama del árbol cuando se rompió, la sirena de la ambulancia. Tal vez aparezcan los olores que percibiste, por ejemplo el de la anestesia, y algunas sensaciones en tu pelaje, como cuando quitaron las vendas los doctores. Fuiste muy valiente, Coco, eso ya pasó. Tu pierna está curada y nosotros estamos a tu lado, dijeron mamá y papá koala. Con el paso de los meses, Coco volvió a subir a los árboles, a masticar eucaliptos y a juntar agua para todo el día. También pudo hacer nuevos amigos y explicarles lo que le había sucedido. El bosque recibió a Coco con mucho amor. Yo ahora aplaudiría. Y termina con una frase que a mí, bueno, se me ponen los pelos de gallina, que es: cuando nos sentimos mirados en nuestro dolor, comenzamos a sanar. Y lo firma Paula Moreno. Y cuánta razón, ¿no? Coco y sus cualidades, en busca de sus cualidades. Bueno, me parece que lo tiene todo. Voy a ir poco a poco porque lo tiene todo. Genial. Tú párame y porque yo me emociono aquí y me embalo. No. Me parece muy interesante, como tú bien dices, lo tiene todo, ¿no? Tiene el momento del accidente, tiene, de entrada tiene el momento de malestar, ¿no? Del protagonista. Eso. El malestar que nadie sabe interpretar, ¿no? Eso es maravilloso, Berche. Es que es ahí. Un año después, empieza el bosque a enfadarse con Coco porque empieza a hacer cosas raras. Cuando se enfada, golpea a los cangrejos y pega, ¿no? Como un niño que pudiera pegar. Vamos a hacerlo metafórico, claro, aquí está toda la metáfora. Es así. Empieza a tener problemas de sueño. Le cuesta dormir, no duerme, necesita dormir con papá y mamá, lo lleva a nuestro terreno, ¿eh? Empieza a tener problemas de alimentación, ya no toma las ramas de eucalipto, ahora toma las de lavanda, ya no se las deja aquí como para hidratarse, sino, entonces va a tener problemas de alimentación, de hidratación, empieza a tener todos estos problemas que desde fuera podríamos decir, pues conducta disfuncional, no sabe gestionar su enfado, es caprichoso, está llamando la atención, bla, 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 bla. Cuando detrás de este comportamiento, diferente, distinto, raro, disfuncional, que podríamos llamar, lo que está viendo es una situación que pasó hace un año, que a lo mejor se nos puede haber olvidado a los adultos. Aquí la situación es bastante dramática y creo que no se nos olvidaría, pero podría ser otra que hubiera sido más cotidiana, que en su cuerpo hubiera quedado registrado como abrumador y como traumática y que da la cara a través de estos síntomas. Entonces, lo que tú has dicho, Merche, es que es así. Esta primera parte en la que habla de cómo le ven los demás, ¿no? Él compone en la historia, los animales del bosque están cansados de su conducta, genera fastidio y alboroto y hace que nadie quiera acercarse de él, acercarse a él. Sí. Correcto. ¿Cuántas veces ocurre esto, no? Niños que, si es que como se portan mal, como hablan mal, pegan, pues nadie en el cole quiere estar con ellos. ¿Qué está pasando ahí detrás? Que no quiere decir, ojo, que en todas las situaciones haya un trauma, ¿eh? Aquí esto hay que tomarlo. No, pero si me permites, hay una llamada de atención. O sea, él está pidiendo que no sabe lo que le está pasando, pero necesita que pongan atención sobre él, ¿no? Eso es. Y fíjate, yo creo que esto no hay ni llamada de atención, porque aquí incluso no hay ni conciencia. Es decir, no hay Coco en este caso, o el niño, quitando la metáfora, no está actuando de manera voluntaria. No. Esto es el sistema nervioso que en este caso, cuando hay trauma, se ha quedado bloqueado y efectivamente su mundo interior está confuso, está desregulado, no sabe qué le pasa y lo saca así, es una forma de expresión del cuerpo involuntaria, no consciente. Entonces, no es tanto esa llamada de atención consciente de quiero que me hagáis caso, sino
es que no lo puedo hacer de otra manera, ¿no? Es decir, tengo que sacar esto que tengo dentro y esto en este caso que tenemos la suerte que es una conducta externalizante, es decir, lo vemos desde fuera, se ve Claro, porque molesta, pero hay otras veces que son internalizantes, es decir, como que se lo comen y se queda para adentro, ¿no? Y aquí es donde van los niños más callados, que no dan guerra, como que más no se les ve, parece que no les pasa nada. Y esto es donde, pues por dentro sí que están destrozados, ¿no? Sí que tienen problemas, sí que por algún lado les vemos, ¿no? Problemas de sueño, niños que no duermen bien, que niños se que vuelven a hacer pipí, que no también quieren con conductas comer. ahí, ahí, ¿no? Entonces, qué importante lo que tú nombrabas y esta primera parte del cuento, ¿no? Donde vemos a un coco que se enfada y pega al cangrejo, bueno, que sepamos leer, ¿no? Interpretar y que nos vayamos siempre al para qué está haciendo esta conducta, por qué está Como haciendo esta conducta. mirar, Eso aprender a es, mirarlos. eso es. Eso es. Y bueno, pues en este caso, pues la cangura pata larga, bueno, pues tiene ese ojo, ¿no? De decir, oye, hace un año, esto tiene que ver con lo que hace un año le pasó. La mamá se sorprende y dice, ¿cómo que hace un año cuando se cayó del árbol? Y efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es una primera parte que me parece importantísima, que tú la has nombrado, de interpretar las conductas de nuestros hijos, ver más allá, Si ¿no? me No permites, quedarnos. hay otra cosa que explica el cuento, que a las familias también nos puede pasar, y es que nosotros hemos pasado página y somos conscientes de que han vivido una situación complicada. Pasamos página porque ya está, ya lo hemos resuelto. Te hemos llevado al médico, hemos resuelto el problema, te han operado y ya está, ¿no? Pero para ellos no, ellos tienen un ritmo diferente. Hay cosas que no han entendido, ¿no? Entonces, fíjate cuando en el cuento, por ejemplo, ¿no? En el cuento dice la mamá, dice, sí, sí, nosotros estuvimos ahí con él, explicamos las cosas como tú nos dijiste que las explicáramos, pero, pero el bebé no se, bueno, el niño en Mm, este caso o el koala no se ha recuperado porque mm, necesitaba algo más, ¿no? Me imagino que todo esto es lo que explicarás ahora, pero que muchas claro. veces nosotros pensamos que en función del ritmo que nosotros tenemos como adultos, hay cosas que nosotros vemos que se han superado o que creemos que se han superado y no somos capaces de, o no entendemos o no sabemos que para ellos el ritmo es diferente, no es igual que el nuestro. Sí, es muy importante lo que estás nombrando y aquí es donde la definición de trauma, ¿no? Que no es tanto el evento en sí, Ah, claro, para nosotros como padres de unos hijos que estamos acompañando, por ejemplo, en una cirugía, pues ¿qué nos crea a nosotros angustia? Pues que salga bien, ¿no? claro, Que salga claro, bien, que le operen y ya volver a la rutina y ya está, y se acabó, ¿no? Para nosotros como padres, yo me veo, ¿no? sí, Como mamá de, que también han operado a mis hijos, pues para mí era ya operar, que salga bien por Dios y ya cuando salga estar en casa y volver a nuestro ritmo y ya está. Claro, pero es que el trauma no es tanto el evento en sí, sino el cómo el niño o el adulto vive, experimenta ese evento. Si lo vive desde una situación de que me ha abrumado, de que no, de que me, me siento indefenso, no me he podido manejar, es una experiencia que se ha quedado ahí como bloqueada en mi sistema nervioso, como que ahí estancada, eh, ha quedado ahí claramente el trauma, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, pues que, a ver, hay eventos que son traumáticos casi de por sí, ¿no? Pues una violación, un abuso sexual, ¿no? Y hay otros que es eso, es que a lo mejor el evento en sí no nos parece tanto, o nosotros como adultos, para nosotros lo importante es que salga adelante y claro, no tenemos que perder la mirada en el otro, ¿no? En cómo está siendo para el otro, cómo está siendo su mundo interior, cómo lo está viviendo, está siendo abrumador, no está siendo abrumador, lo está entendiendo, lo está pudiendo digerir, ¿vale? Estas preguntas que tú, ¿no? Que tú nos invitabas a hacer. Y efectivamente en el cuento me parece muy bonito porque efectivamente comentan, bueno, antes de esta parte quiero hablar del momento, porque me parece muy bonito nombrar esta parte, ¿no? El momento en que el koala tiene, está el trueno, se cae del árbol, ¿no?
se cae, se ve aquí la cara, ¿no? La cara súper expresiva de, ¡ah! ¿No? Me quedo como congelado y luego se cae y en este momento estaba muy asustado, tan asustado que se quedó rígido como una piedra, ¿no? Y aquí lo importante de entender cómo funcionamos ante una situación de estrés, de amenaza, que nuestro sistema nervioso vive algo como estrés o amenaza, se pone en marcha nuestra respuesta de supervivencia, ¿no? Que es lucha o huida, que aquí es el sistema nervioso simpático que se pone a 100, adrenalina, o me voy corriendo o me pongo a pelear contra la amenaza. Y cuando estas situaciones, cuando la situación es tan abrumadora que ni puedo huir, no tengo esas opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí no podía hacer nada porque estaba atrapado, o en una cirugía, o en la consulta médica. ¿Cuántas veces no pueden hacer nada? Porque ¿qué va a hacer un niño? Por eso el niño, la etapa de infantiles son tan vulnerables, porque muchas veces se ven en esa situación de es que no puedo escapar, ni puedo pelear, o un poquito, pero el adulto me va a ganar, ni puedo huir. Entonces ahí es cuando se pone en marcha esa tercera respuesta de estrés, que es de supervivencia, que es la parálisis. Es me paralizo, me congelo. Que esto lo guía el sistema nervioso parasimpático, el dorsal, bueno, que esto daría para millones de charlas más, ¿no? Pero aquí efectivamente lo nombra muy bien, cómo se queda rígido como una piedra, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto por hablar un poco bueno, de cómo funciona ante una situación de estrés que podemos observar cómo reaccionan nuestros hijos, ¿no? Si son más de lucha, más de huida, más de paralizarse o dependiendo de la situación también, ¿no? Claro. ¿Qué recursos de afrontamiento se ven, ¿no? Y con qué recursos de afrontamiento. Y luego, me encanta porque efectivamente en el cuento, Paula, que es la que lo ha escrito, nos habla de una familia que conoce cómo acompañar. Realmente lo conocen, ¿no? Y entonces nos lo nombran. Y a mí esto me pareció súper potente, porque creo que esto es importante que lo sepamos todos los padres. Y yo la primera que no lo sabía, o bueno, si lo sabía no lo hice, porque recuerdo la primera cirugía, o sea, la primera vez que yo creo que nos vimos en una situación así fue siendo mi hijo muy chiquitín, estaba yo con los dos en casa y él estaba pues trepando sillas, ¿no? Y al caerse de una de las sillas, por la mala pata que cayó en la esquina de un cajón que estaba abierto, que podía estar cerrado, pero estaba abierto, todo lo que es un accidente que se van juntando cosas, y se hizo una brecha, ¿no? Justo aquí atrás se hizo una brecha. Claro, ¿cómo yo reaccioné? Empeoró todo. Todo. O sea, además es que soy súper consciente. Empeoró todo en él y empeoró todo en la hermana. Pero todo, ¿eh? Pero todo. O sea, hice todo lo que... todo lo Todo que lo que puedo poner decimos que es mejor no hacer, tú lo hiciste. todo. Que la verdad es que muchas veces reaccionamos, la mayoría sí, porque afortunadamente no son las cosas que suelen pasar. Efectivamente, sí, eso es. Eso. Y bueno, soy humana y ya está, pero tampoco sabía todo esto porque también vamos sabiendo más de trauma, ¿no? Pero efectivamente, claro, en ese momento, ¿qué nos pasa? Que nos asustamos mogollón el propio adulto, ¿no? Y claro, ahí es importante y bueno, hacemos lo que podemos, ¿eh? Y lo haremos como podamos y yo no prometo, aún sabiendo todo esto que a día de hoy sepa, que voy a reaccionar como dice la teoría, no lo sé. Pero bueno, es bueno saberlo y aquí lo quiero compartir, ¿no? Y es pues un poco lo que hacen mamá y papá koala. Es decir, decía aquí, qué interesante que tú en aquel momento notes tus sensaciones bueno, que te autorregules, ¿no? Como adultos que estamos, que nos regulemos antes de abrir la boca, ¿no? Antes de hacer cualquier cosa, regularnos, ¿no? Aquí dice, nota tus sensaciones en tu cuerpo, tomas respiraciones para calmarte antes de asistir a tu hijo, ¿no? Es decir, en ese momento, como que lo importante de transmitirles seguridad y calma, de yo soy el adulto y yo sé lo que hay que hacer. Es decir, esto duele, te has golpeado, te has hecho una herida, tenemos que ir al hospital, lo que haya que hacer, pero tengo como el control de la situación, como que esta sensación les llegue, ¿no? Esto sería lo ideal, luego cada uno hacemos lo que podemos, pero lo ideal sería, porque si para nosotros esa situación pues nos deja así, ¿no? Porque es nuestro hijo, porque nos asusta, pues imaginemos cómo está él. Un niño de 3, 4, 5, 6, 7, pero es que aunque tenga 12 años, aunque sea ya 14, siguen siendo niños, ¿no? Y siguen dependiendo del adulto
de que el adulto maneje la situación, necesita saber que lo vamos a manejar, que vamos a salir de esto y que vamos a estar juntos y que sabemos qué vamos a hacer. Pues vamos a llamar a la ambulancia, vamos a ir. Entonces, bueno, esto es un autotrabajo, pero bueno, empieza por el conocerlo, el saberlo, el ser consciente, quizás el practicar en otros momentos más ligeritos, de no tanta intensidad, de me calmo yo, porque si yo no me calmo, lo que le va a llegar es mi miedo. Claro. Entonces, su miedo más mi miedo, que además su vida depende de mí, o su sistema nervioso, su supervivencia depende de mí y de mi seguridad, es que entra en caos. Claro, ahí sí que hay un trauma. todo lo que le transmites, porque es que si tú, o sea, tu miedo, si él capta tu miedo, ya no es solamente su miedo, sino que le genera mucha inestabilidad. O sea, se suma, no se convierte en su miedo, sino que se suma a su miedo. Y eso genera mucha inestabilidad. Se Ahora suma te y se explicaré. multiplica, ¿eh? No, total. Yo luego, cuando termines tú, te explicaré una experiencia que yo viví y cómo se gestionó. Y la verdad es que los protocolos dentro de los hospitales infantiles están, en ese sentido, está súper controlado. Bueno, pues efectivamente, bueno, no sé si lo quieres contar No, ahora o luego. no, cuando tú termines, cuando tú expliques lo que estás explicando, ¿no? Porque si no te interrumpo y perdemos el hilo. Bueno, pues aquí, por ejemplo, en el caso de mi hijo, tiene mucha gracia, porque yo creo que la vida, no sé, tiene sus cosas curiosas. Porque años después, estando en Francia, de vacaciones, un verano, se metieron mis hijos en unas fuentes de estas que hay también aquí, que salen desde el suelo y están llenas de fuentes desde el suelo y los niños corretean. Como era verano, pues corretean descalzos, con zapatos, no sé qué. Y en un momento dado, recuerdo decirles, cuidado, no os quitéis, iban con crocs de estas para el agua. No, sí, de goma. No os quitéis los crocs porque os vais a resbalar. Bueno, mi hija, pues eso, pues me quito los crocs porque quiero y tal cual se resbaló. Se cayó y se hizo una brecha en el mismo lugar que mi hijo aquí atrás. Y digo, es que la vida, o sea, como que me devuelve, o sea, esto lo hice y ahora me lo devuelve. No sé, a mí me parece curiosísimo que los dos vivieran la misma brecha en el mismo lugar. Es como que hasta que no aprendes la lección, la vida te vuelve a dar, ¿no? Bueno, pues creo que es importantísimo al menos saberlo e intentarlo como adultos. Si somos dos, en ese momento yo estaba sola, entonces si somos dos nos puede ayudar, o si hay más personas, ayudarnos, ¿no? Porque a veces somos muchas personas, casi empeora porque es, ¡ah, qué le pasa! Peor, aquí el griterío, el nerviosismo, la pérdida de control no ayuda para nada, todo lo contrario. Y efectivamente multiplica su miedo porque ellos dependen, salir de allí depende de nosotros. Entonces, si a nosotros nos ven que no lo controlamos, es que ya es como la muerte asegurada, ¿no? Es como un vacío, se me tiemblan mis cimientos, ¿no? Entonces, me pareció un paso fundamental que aquí lo explican muy bien, cómo los papás y mamás koalas, bueno, pues ellos sí que pudieron hacerlo, ¿no? Aquí decían, ¿no? Con voz firme y cálida, asegurándole que sabíamos lo que íbamos a hacer y la ayuda que íbamos a pedir. Yo le llevé una mantita para mantenerle calentito y seguro. O sea que, bueno, un poco lo que hicieron los papá y mamá koala. Después ya nos metemos en el trauma médico, justo porque esto fue el trauma previo, el de caerse y luego ya es cuando va al hospital. Y entonces aquí también justo nos ponen unos médicos muy sensibles a esto, lo cual es fabuloso. Que yo no sé tu experiencia, por lo que me has dicho, me parece que tu experiencia fue buena, pero mi experiencia no ha sido tan ideal. Pero bueno, cuando tuvieron que operar a mi hijo, pero ahora lo hablamos. Entonces aquí ponen, los doctores le pusieron una vía, Coco gritaba y lloraba porque no quería que lo pincharan. El peor momento fue cuando le tuvieron que poner la anestesia. Estuvimos cerca de él, recordándole que no le dejaríamos solo y que ya estaba a salvo. Aquí qué importante es que podamos estar con nuestros hijos hasta que se duerman. No nos dejan, no sé tu experiencia, pero mi experiencia es que a mí no me dejaron ir con mi hijo hasta que se durmiera. Es decir, yo le tuve que dejar en la sala cuando ya se lo llevaron a cirugía o sea, él se fue despierto y sin mí a operar. Ese momento, yo no sé si tú te has operado, la gente que nos escuche se ha operado, pero yo me he operado y ese momento de antes de entrar a quirófano y antes de que te duerman, es un momento de un estrés, de una tensión y de una angustia
que si es angustioso para nosotros adultos, que tenemos nuestro cerebro prefrontal, que entendemos lo que tenemos que hacer, bla, 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 para un niño, que aquello es un mundo de gigantes, que me mueven en una camilla de un lado para otro, que no sé qué pasa, que encima mi padre y mi madre no están conmigo, es abrumador. Entonces, estas son las pequeñitas cosas que creo que serían fundamental que fuéramos cambiando a nivel hospitalario en este caso, a nivel primario a otros, pero a nivel hospitalario debe haber un adulto a su lado hasta que se duerme. Hasta que se duerme y en cuanto se duerme nos vamos. Por supuesto, no vamos a estar en quirófano. Y cuando se despierta, el despertar, la anestesia, hay niños que, bueno, y adultos, nosotros tenemos muy mal despertar. La anestesia puede afectar muchísimo y tienen despertares a veces muy complejos. El poderles explicar esto y el estar ahí, nada más abra el primer ojito, es fundamental porque ya van a estar súper confusos para que encima despierten en un lugar que no saben ni dónde están, con luces, con ruidos, con otras personas en las camas de al lado, una enfermera que no saben ni cómo llamarla. O sea, qué importante el cuidar, ¿no? Todas estas partes que a lo mejor a día de hoy ya está cuidadísimo, pero al menos mi experiencia de hace unos años para nada fue así, ¿no? Entonces, esas pequeñitas cosas serían súper importantes, ¿no? Sí, esa parte de la cirugía, que aquí, por ejemplo, sí nombran que intentan ser cuidadosos, y luego importante, por ejemplo, lo del peluche, ¿no? Aquí lo que nombran con el peluche es como bueno, como que le acompañe, ¿no? Si no va a estar papá y mamá, pero estás con este peluche que te dan papá y mamá, te va a acompañar. Parece mentira, pero en los niños pequeños, incluso algo más mayores, es como un objeto de seguridad, ¿no? Al final es transmitirles cuanta más seguridad podamos, mejor, ¿eh? Y en adolescentes, pues puede ser otro objeto, algo que puedan, que nosotros, que tengamos como esa complicidad con nuestros hijos y les digamos, te lo llevas hasta que te lo tengan que quitar, no sé, algo. Aquí sería ideal poder hablar con el cirujano, sería ideal tantas cosas que a día de hoy no son, ¿no? Para, bueno, hacerlo como más amigable, ¿no? Y menos traumático al final. Y sobre todo que tenga, o sea, en este caso, por ejemplo, le dan un elemento que es así como un referente, como, bueno, como alguien a quien cuidar, ¿no? Que yo lo veo así de esta manera, alguien a quien cuidar, ¿no? Para que él también pueda ver su evolución o su tratamiento y él lo pueda aplicar en otra cosa. Yo creo que esto también te da seguridad, ¿no? El que tú puedes hacerle a otro lo que te están haciendo a ti, ¿no? O sea, mira, ¿ves? Vamos a ponerle una tirita en la pata a este oso como a ti te hemos puesto, ¿no? Claro. Un poco proyectas lo que te han hecho a ti en otro, ¿no? Un poco para emular, ¿no? No sé qué sentido tiene en realidad, pero me parece que es como bueno, pues es como un paralelo, ¿no? Yo hago una cosa, a ti te han hecho una cosa y tú como que vas a proyectar sobre este objeto, pues un poco lo que te han hecho a ti, ¿no? Así de alguna manera el adulto también ve cómo te ha afectado a ti, ¿no? Cómo te ha dolido a ti, ¿no? Quizá. Pero cuando se trata, por ejemplo, de un niño que, pues como cuando se van de excursión, ¿no? Que les permiten llevarse a su muñeco con el que duermen o es un elemento de referencia para él, ¿no? Con quien se abraza, con quien tiene pues momentos a lo mejor de confidencia, si quieres, ¿no? Eso también es algo, es algo que te permite ver que se ha cuidado, ¿no? Que se cuidan las formas. Claro, eso es. Sí, continúa. No, que te he cortado. No. Solamente tienes este comentario. Sí, eso es, que te da seguridad, es un objeto de seguridad, que al final es eso, aportar seguridad. Y lo que tú comentas sí que tiene muchísimo sentido el objeto. Fíjate, este objeto para emular, como tú dices, para jugarlo. A través del juego los niños consiguen procesar muchas situaciones que les abruman, sean o no traumáticas, situaciones que les abruman. Y el peluche sería interesante para antes de, con idea de prevenir. Si ya no hemos podido hacerlo, vale para después de, como hace aquí la cangura pata larga, ¿no? Que le dice, vamos a
revivir, ¿no? Al final, la idea es trabajar esos recuerdos traumáticos, ¿no? Lo que está haciendo la cangura pata larga es que busque procesar esos recuerdos, ¿no? Traumáticos que se han quedado ahí bloqueados en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, pues vamos a revivirlo, pero a través del juego, así tú coges distancia, es una forma de coger distancia, ya no te ocurre a ti, sino que ocurre en el otro y tú eres el que lo está, pero le estamos ayudando a revivirlo en un lugar de seguridad, ¿no? Y entonces esto al cerebro del niño le ayuda. Además que aquí pata larga está usando otra técnica que es el EDMR, que es MDR, que es la estimulación bilateral para el procesamiento de recuerdos traumáticos que tiene muchísima evidencia científica, que es el estimular pues bilateralmente, ¿no? O a través de los ojos o con la mirada. Sí, conozco la técnica, se utiliza mucho en trauma, efectivamente. Claro. Y aquí es lo que está haciendo cuando dice que le va a ver dónde lo dice aquí, como que le va a tocar, a ver, que le hace toques mágicos en sus patas, primero una y luego otra, que bueno, pues lo que está haciendo es utilizar esta técnica que efectivamente ayuda mucho en este reprocesamiento y en colocar estos recuerdos desde otro lugar, ¿no? Pero efectivamente lo que decías tú del peluche sería súper interesante y creo que muy preventivo el conocer con antelación qué le vamos a hacer al niño, tanto nosotros a nivel de primaria como a nivel hospitalario, y que el niño lo pudiera ir jugando, ¿vale? Y ahí es importante que nosotros, profesionales sanitarios, expliquemos muy bien cuando hay que hacer una resonancia, cuando hay que hacer un escáner. Todas esas cosas, de verdad, son súper traumáticas. No es nada fácil estar en una resonancia. Al final hay que sedarles y al final es mucho por falta de explicación. Claro. Si ellos lo pudieran ir jugando en casa. En este caso, y perdona que te interrumpa, y es porque aquí voy a introducir la experiencia, la evidencia que la experiencia que nosotros vivimos. Mi hijo tenía que operarse, o sea, tuvimos que intervenirlo. Mira, hay alguien que dice alguna cosa. Quiero creer que los profesionales sanitarios de los centros van evolucionando en cuidar todo lo que comentáis, que aunque la intervención sea lo importante, que no nos olvidemos de lo emocional. Bueno, Susa Rodríguez facilitaría todo mucho. Facilitaría todo mucho. Tienes toda la razón. Bueno, sí, eso es lo que estamos intentando un poco transmitir, ¿no? Pero quiero comentar, quiero explicar la experiencia que vivimos nosotros. Fue una intervención de Carnot, bueno, no, sí, de Carnot, era de Carnot, ahora no me acuerdo exactamente, sí, era de Carnot, porque hacía como ronquido. De vegetaciones. Exacto, digo yo Carnot, vegetaciones. Hoy, disculpa. Hacía como ronquido y tenía muchas dificultades, le costaba comer, bueno, le dolían también los oídos, era todo como un cuadro como muy concentrado en esa zona, ¿no? Entonces, finalmente decidieron que se intervendría y nosotros a mi hijo, a Raúl, lo operaron en el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona y la verdad es que tenían un protocolo, y te estoy hablando hace ya, pues, como 15 años o 16, tenían un procedimiento ya como muy estudiado, ¿no? Yo recuerdo que a mí me sorprendió porque yo nunca, o sea, mis hijos afortunadamente no habían tenido nunca ninguna problemática de salud y no habían tenido que ir jamás a un hospital. Bueno, sí que expliqué en la sesión anterior que con mi hija mayor sí que tuvimos una analítica y aquello fue lo más traumático de la vida, porque entre 3 o 4 enfermeras, pobrecita, la acogían entre ellas para poder conseguir sacarle un poco de sangre, porque era una analítica y yo pues no la había avisado. Pero en el caso de Raúl ya me lo dieron todo hecho, ¿no? Porque llegamos al hospital y ya desde el momento en que entran tienen un cuidado excelente. Le hablan y le explican todo el proceso. Le explican todo el proceso como si entrara en un cuento. Le explican que hay un mosquito, le llaman, bueno, aquí en Barcelona, en Cataluña, el mosquit Felip, le llamaban el mosquito Felipe. Entonces, que el mosquito Felipe llegaría y cuando le pusieron una serie de gomitas en la mano, le haría como una punchadita o como un pellizco muy que, claro, es un pellizco, que un pellizco te duele un poco, pero que si tú estás tranquilo prácticamente no te duele, ¿no? Entonces, una vez el mosquito Felipe le picara, entonces él lo acompañaría a las enfermeras a una sala
donde finalmente se estiraría y, bueno, pues entiendo que allí sería donde le ponían la anestesia, se quedaba dormido, luego le harían la intervención, pero que a él no le iba a doler nada, que no se preocupara, que lo único que le iba a molestar sería la picada del mosquito. Entonces, bueno, pues el niño se quedó tranquilísimo, no recuerdo ya si, porque hace tanto tiempo y en aquel momento yo estaba más nerviosa por lo que iba a pasar que por el dolor, es lo que tú decías, que por el dolor o el malestar que sintiera mi hijo. Finalmente salió todo estupendo, el niño llegó sin ninguna tensión, o sea, en el posoperatorio, estuvimos su padre y yo tranquilamente en su habitación, con toda la tranquilidad. No recuerdo, creo que nos marchamos ese mismo día, ahora exactamente no lo recuerdo, pero creo que no quedó allí. Y él no lo recuerda con ninguna angustia, para nada. O sea, era algo, todo un proceso que a él se le explicó. Y se le dijo cuándo se le iba a hacer daño y cuándo no. Es decir, se le explicó que cuando le picara el mosquito le dolería. Y seguramente el mosquito sería a lo mejor una aguja con unas alas o alguna cosa así. Estoy segurísima, lo que pasa que yo no lo recuerdo todo esto. Pero se lo explicaron de tal manera que parecía que iba a empezar una historia, iba a entrar en un cuento. Y me pareció tan bonito. Sí, 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 súper, vamos, eso es. Pues eso es lo que tenemos que conseguir generalizar, ¿no? Porque, bueno, pues a veces venimos de una medicina, pues que todavía va arrastrando sus cosas, ¿no? Y creo que es importante, efectivamente, tener esta sensibilidad, generalizar, porque creo que son cositas no tan grandes ni tan, o sea, que se pudieran hacer, que se pueden Claro, hacer y que ayudarían mucho a que estas situaciones no se vivieran de forma que abrumen tanto y no se claro. vivieran desde el trauma, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, pues el contar, el anticipar, y si a nivel hospitalario no lo han hecho, pues a nivel de las familias que lo puedan hacer, ¿no? Que al final, bueno, que nosotros somos los que tenemos que acompañar, ¿no? Entonces, el poder contar todo, vas a estar en una sala, bueno, como tú has dicho, ¿no? Incluso si es en formato cuento, pues mejor, pero anticipar, no saltarnos un paso. Y para eso es importante que nos informen. Es que es importante tener esa Claro. información. Muchas veces no tenemos esa información, ¿no? Mira, Es, acaba de entrar mi hija, acaba de sí, entrar mi hija que me hace mucha gracia porque ha entrado ella y seguramente es porque ha estado escuchando lo que he explicado de cuando ella era pequeña, ¿no? Eso fue una situación absolutamente traumática. La siguiente vez en la que fuimos a hacerle una analítica, porque por no sé qué circunstancia tuve que hacerle analíticas a posteriori, recuerdo que yo aprendí la lección. Y no, en ningún momento le dije que no le iba a hacer daño. Claro, es que aquello te hace daño porque te ponen una aguja y te pinchan. Pero en aquel momento yo le dije, mira, Eva, si tú estás tranquila, te va a hacer menos daño que si te pones nerviosa. Porque si te pones muy tensa, al final tu piel y tu brazo está tan duro que es mucho más difícil que entre la aguja. Y te tienen que pinchar, sí o sí te tienen que pinchar. Y al final ella salió, se le cayeron unas lagrimitas, se le cayeron unas lagrimitas, pero decía, ¿ves? Casi no me ha dolido, me decía, casi no me ha dolido. Y digo, bueno, pero por lo menos aquella vez fue entrar y salir y la niña no lo vivió con angustia. En cambio, la primera vez, madre mía, ella lo vivió con angustia, pero es que yo lo estaba viendo y me sentía tan culpable porque las enfermeras me dijeron, es que esto tendrías que haber avisado. Y yo le dije, es que también me teníais que haber avisado vosotros a mí. claro, o sea, yo creo que esto es un trabajo en equipo que sería importante, primero nosotros, desde nuestro lugar como sanitarios, estar sensibilizados en esto y decírselo a la familia y luego informar. A mí lo que sí veo que es importante informar y luego una cosa importante que a mí igual lo he vivido y soy médico, pero aún así con mi hijo en las consultas muchas veces el hablar a los niños. A ver, cuando son bebés, pero incluso no, o sea, interactuar con Claro, ellos, incluso bebés, pero cuando tenemos que dar una información, explicar algo, por supuesto a los padres, pero también incluso a los niños, cómo estás, cómo te estás sintiendo. Y luego cuando tengamos que dar informaciones, algo, bueno, pues quizás más dolorosas o más impactantes, preparar el contexto. A lo mejor en ese momento es mejor que no esté el niño, vamos a ver solo a los padres.
porque a mí me dieron una información fuerte estando mi hijo, estando yo y mi hijo solos. Y claro, yo ahí me desregulé. Entonces, si yo, lo que decíamos antes, si yo me desregulo como adulta, mi hijo no estaba entendiendo nada porque era muy pequeño, pero sí estaba entendiendo la La comunicación no verbal, ¿no? emoción, Entonces, claro, es esa súper emoción la perciben. es muy sensibles a todo esto, nosotros profesionales que en este momento estamos desde ese otro lugar a, bueno, esto te lo voy a decir, te llamo y te digo, vente tú sola, no vengas con tu hijo, vamos a preparar como se lo decimos. Ese tipo de cosas creo que es fundamental que no lo perdamos porque al final es que son fuente de posible trauma y hemos visto que el trauma al final tiene impacto a largo plazo, no es se le olvidará, no, tiene impacto a largo plazo, ¿no? Y entonces aquí lo que decíamos, ¿cómo prevenir? Vamos a lo, digamos, concreto y prevenir es información, dar mucha información, anticipar, explicar todo. Cuando son niños pequeños, incluso adolescentes, de verdad, si es en formato cuento, cuento, si no hace falta que sea cuento, que sea, pero todos los pasos, vas a entrar en el hospital, vamos a entrar a tal planta, te van a poner, y si no sabemos algún paso porque los sanitarios no nos lo han explicado, pues bueno, no lo sabemos cómo va a ser. A mí me encantaría acompañarte, pero a lo mejor no te puedo acompañar porque a lo mejor no me dejan antes de la anestesia. Yo lo voy a pedir, pero si no, quieres llevarte algún objeto, quieres algo que te ayude. Favorecer toda esta seguridad y que sobre todo nos vean como que controlamos la situación, aunque por dentro estemos hechos flanes, que ellos nos vean seguros porque nuestra seguridad va a ser lo que a ellos les cree seguridad. Esto es importantísimo, ¿eh? Y luego, si ocurre la situación y no hemos podido prevenir o lo que sea, hemos hecho lo que hemos podido porque somos humanos, el luego narrar, volver a la situación, volver a, aquí en el koala, volver. Fíjate la última hoja, cómo eran los padres, papá y mamá vinieron y narraron todo, con todos los ruidos. Aquí el sistema nervioso muchas veces se queda bloqueado, se quedan bloqueados, muchas veces no son, o sea, son sobre todo sensaciones, ¿no? El cuerpo se queda como bloqueado, son ruidos, son el ruido de la ambulancia, la sensación, olores pueden ser también, ¿vale? Entonces, todo esto, si podemos, meterlo en la historia que le narremos, ¿no? Jo, el ruido de la ambulancia fue muy fuerte y cuando llegó mucha gente que te estuvo mirando y eso a lo mejor abrumó, oías mucho ruido, te asustó. O sea, meter bastante detalle, adaptado a su edad, Claro. pero bastante detalle, porque aquí es donde muchas veces se quedan como bloqueados y luego estos son los, ay, los Disruptores. disparadores. Los disparadores para que en otro momento de repente el niño se quede bloqueado y dices, pero ¿qué ha pasado? Si no ha pasado nada. Y a lo mejor ha sido un olor o a lo mejor Exacto, ha sido un ruido. Y exacto. es que esto ha activado el sistema nervioso, se ha puesto en modo supervivencia porque ha vuelto a la situación traumática como si estuviera ocurriendo en el presente y entonces el meter todo esto, el narrar, yo a los padres les digo mucho, de esto vamos a hacer un cuento. Ahora estaba acompañando a unos padres que tienen que poner, es que esto es súper frecuente, el casquito en la cabeza cuando tienen la plagiocefalia, que tienen que se queda como aplanado de un lado, que esto Sí, es más un tema estético, pero es verdad que ocurre y que a veces tenemos que poner casco. Bueno, pues el tener que llevar un casco un niño, por más que no, si duerme bien, come bien, parece que lo lleva bien, no estamos dentro de ese niño. Entonces, qué importante luego el narrar, ¿no? El poder hacer un cuento con ella, hacer fotos. Yo les digo, hacer muchas fotos porque luego vamos a poner un cuento y vamos a hacer un cuento de él en el que fuimos al médico, le tuvieron que medir la cabeza, un ortopedista le hizo el casco, lo tenía que poner por la noche y claro, eso daba sudor, calor, le pesaba. Poner mucho detalle y ir nombrando, ¿no? O también a veces tenemos que poner arneses en las caderas por el tema de la displasia de cadera. Esto inmoviliza, son situaciones en las que se sienten que no tienen libertad de movimiento. Un bebé necesita ese claro. movimiento. Entonces, de repente, el sistema nervioso que no entiende nada está, ¿por qué no puedo moverme? Entonces, hay que hacerlo, hay que ponerlo, por supuesto, pero qué interesante el luego poder eso, El poderlo narrarlo, explicar. narrar, Claro. contar yo a nivel de cuentos o jugarlo. El tema del juego, lo que tú nombrabas antes, poder jugarlo con un peluche. Yo tengo un koalita justo a raíz de este cuento
que lo iba a traer y me lo he dejado ahí por no levantarme. Pero es un koala que se parece muchísimo a Coco, muchísimo, es curiosísimo. Y entonces, pues poder, efectivamente, en la consulta, mira, te van a, cuando son muy bebés, pues que tienen que ser a través de los padres bueno, pero jugando. Parece que Con no el se enteran ni juego. se enteran, Claro, es que les llega. es el lenguaje que entienden los niños. Eso es, eso es, Es eso el lenguaje que entienden ellos. eso es. Se me ocurría, por ejemplo, una situación muy común y es ponerles un parche en el ojo. Es una Con el situación súper estrabismo. incómoda que además, bueno, pues hace que muchos niños lo vivan con estigma, ¿no? Con problemática, porque ya son un poco más mayores y les cuesta pues llegar a clase y que no se metan con ellos, porque al principio Pero sí que puede ser una fíjate, novedad. qué interesante, porque me lo estás diciendo y estoy cayendo yo en ello ahora mismo. Digo, anda, es verdad. Y es que esto es el pan nuestro cada día. O sea, niños que llevan parches por el estrabismo son frecuentísimos. Y yo misma no he caído en la idea de informar a esos padres de, oye, esto hay que ver cómo lo... Y ya no solo la parte estigmatizante de burlas, que también, sino la parte de la limitación de un ojo, que es que Claro, no puedo... no puedo ver toda la Efectivamente, o amplitud sea, del campo visual. ese procedimiento que tenemos normalizado, que no le damos ninguna importancia y, bueno, pues que no se nos olvide por esto, ¿no? Y una cosa que no quiere que se me olvide es el tener cuidado con el usar un lenguaje sensible al trauma, ¿no? Esto es fundamental, porque, por ejemplo, pues eso, cuando llevan el parche Mira, no están sé, diciendo, disculpa, están diciendo aquí una cosa que la voy a leer en voz alta. Nosotros tuvimos la gran suerte de tenerte, Inés, como pediatra de mi hija mayor y gracias a más de una charla aprendimos a acompañar, a explicar y afrontar. ay, Qué bonito, Susa Rodríguez. muchas gracias, qué ilusión. Muchas gracias. Y me equivoco tanto, porque es que, pues mira, ahora lo del parche me lo dices y digo, ojo, porque es que cada día aprendemos y cuántas cosas, bueno, ya está, somos humanos y aprendemos. Pero el lenguaje sensible al trauma. Muchas veces eso, pero si nos comentarios que, pero, ¿cómo te pones así por esto? No llores si es una tontería. Cosas de estas pues eso, pues porque le vamos a pinchar en el dedito, pero si no es nada, es verdad, o sea, si lo piensas no es nada, es una tontería, pero para un niño es todo un mundo, y depende del niño, Claro. pero para algún niño puede ser muchísimo, no sabe lo que le van a hacer, no lo entienden, de repente le cojo una enfermera o le cojo yo, le pinchamos. Entonces, tener cuidado con ese lenguaje que traumatiza más, hace más daño, cuando encima invalidamos la emoción y le quitamos importancia cuando para ellos está siendo importante. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Con esto. Y, Es muy y hay una pregunta. importante esto que dices, ¿eh? Es muy, muy importante esto que dices, porque muchas veces, y te interrumpo No, no. aquí, es nada, unos segundos, decirte que muchas veces no damos la importancia que tiene al lenguaje, ¿no? Ellos tienen la forma que tienen de percibir, no tienen los recursos que tenemos los adultos, tienen la forma que tienen de percibir, la forma que tienen de expresarse y muchas veces nos empecinamos, no sé qué forma utilizar, pero nos empecinamos, vuelvo a decir lo mismo, en que las cosas tienen que ser de una manera y parece que los retamos y que ellos nos reten a nosotros, ¿no? Y nos pensamos que es que son cabezones, y no lo son, es que tienen los recursos que tienen y tienen las formas que tienen. Y ellos te dicen que no a una cosa o que no quieren ponerse esos zapatos o que no quieren llevar determinadas cosas y siempre hay un porqué detrás, ¿no? No sé si esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Pero siempre hay un porqué detrás. Sí, 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 es súper importante, efectivamente. Y ahí lo que tú decías, la importancia del lenguaje y que tengamos cuidado en validar, en validar lo que les está ocurriendo y ver más allá, ¿no? Ver más allá del comportamiento y tener cuidado, ¿no? Porque podemos eso, aumentar aún más la sensación de estar abrumados, porque si no se sienten acompañados por nosotros, entendidos, vistos, sentidos, ¿no? Fijaros cómo terminaba Paula Moreno, Paula. la escritora del libro,
con la frase, ¿no? Tan bonita, la repito porque a mí me... Cuando nos sentimos mirados en nuestro dolor, comenzamos a sanar. Y es así, y es así. Entonces, tanto los profesionales sanitarios como las familias, esto es lo que debemos hacer, ¿no? Mirar ese dolor, ¿no? Y no relativizar, minimizar, va, qué tontería, porque muchas veces lo hacemos, porque, bueno, un poco porque nosotros necesitamos como forma de regularnos a nosotros, pero es importante, bueno, pues validarlo. Y validar también las sensaciones. Aquí en el trauma es muy importante ir al cuerpo, por lo que os decía, porque el impacto queda en el cuerpo. Muchas veces la memoria se olvida, pero el impacto queda en el sistema nervioso y en el cuerpo. Entonces, ayudar a nuestros hijos a transitar las sensaciones, hablar de esas sensaciones cuando narremos la historia, cuando la volvamos a jugar, cuando anticipemos lo que va a pasar si estamos haciéndolo antes de, pues puede ser que en el cuerpo tengas ganas de escapar o tengas ganas de irte de ahí porque te sientas que te están sujetando y tú tengas ganas como y no vas a poder y tendrías ganas de gritar. O sea, ir poniendo como ayudando al niño a transitar por todas esas sensaciones por las que su cuerpo puede estar pasando en esos momentos invasivos, porque al final muchos procedimientos médicos son invasivos o quirúrgicos, ¿no? Entonces, estamos invadiendo un cuerpo, ¿no? Pues ayudar, ¿no? A nombrar, a poner foco, a poner luz en todo eso, ¿no? Por ejemplo, la vía que le ponen al koala, ¿no? Las vías que se ponen es una invasión, ¿no? O el vendaje, cuando tenemos que vendar la vía, ¿no? Poner un vendaje y luego tirar, ¿no? Que aquí tiene gracia porque el koala tiene esos pelos, ¿no? Que cuando quitas, me puedo Le imaginar cuando le quitan arranca, a él el lo esparadrapo por el depila. dolor, ¿no? Y fijaros cómo luego Paula lo ha puesto tan bien, que no quería ni bañarse, ¿no? Decía, es impresionante, tiene tantos detalles este cuento que lo tiene todo. Ponía algunas sensaciones, no, cuando decía la mamá, es que no quiere, cuando le pedía a pata larga, mírale porque ya no se quiere ni bañar, no quiere que le toque, ni siquiera puede bañarse en el río, no tolera el agua en su pelaje desde el accidente. O sea, es los desencadenantes que hablábamos antes de ese recuerdo traumático que quedó en la piel, ¿no? Una piel que fue invadida, ¿no? Por procedimientos médicos o por un trauma, pues, al caerse, ¿no? Del árbol, ¿no? No sé qué hora es, estoy aquí como acelerada porque me estoy agobiando. Pues no te agobies, yo no estoy agobiada. Ahí van entrando algunas personas, pero tú no te agobies. Son 8 minutos, más o menos llevamos una hora ahora. ¿Lo ves? Hay que parar ya. Que encima se hace muy largo y no, la gente no. Yo quería terminar con una frase. Bueno, con una pregunta, bueno, terminar tú luego, pero esta pregunta no quiero que se nos vaya, porque la aprendí pues en un curso que hice hace poco y me impactó y quiero que se quede como muy registrada y es, ¿qué quieres que tu hijo piense de sí mismo teniendo en cuenta la experiencia que ha vivido? Es que me parece brutal. O sea, ¿qué quieres que tu hijo piense de sí mismo teniendo en cuenta la experiencia que he vivido? Que piense que es un cobardica, que es un llorón, o quieres que piense que es capaz, o que todo lo que le ha ocurrido es humano y está bien, y llorar está bien, y gritar está bien, y querer huir está bien, y en un momento poder dar una patada a la pediatra está bien, ¿no? Porque me está queriendo mirar la boca y me están cogiendo y me da una patada, pues está bien. Poder validar todo eso, eso es lo que le va a ayudar a pensarse a sí mismo como un ser válido, capaz, querido, ¿no? Y es lo que le va a dar seguridad. Me parece tremenda esta pregunta. Sí, sí, Ya está, yo ya. como una persona que tiene una reacción normal a un estímulo X. Claro, si tú te estoy haciendo daño y tú no me has explicado suficientemente qué es lo que me puede pasar cuando me estás aquí manipulando, pues probablemente es muy fácil que yo te dé un quita o lo que sea, ¿no? En cambio, si me explicas que probablemente me vas a hacer un poco de daño, pero que no podemos evitarlo, y que no lo sé si un niño sería capaz de aguantar eso, pero por ejemplo mi hija que tenía 3 años fue capaz de aguantar la analítica, ¿no? Sin quejarse y salió y dijo,
pues no me ha hecho tanto daño, ¿no? Mira cómo me he Pues mira, aguantado Mercè, a ella. habrá los que sí y habrá los que no, y da Claro, igual. O sea, lo importante no es cómo reaccione él, lo importante es que en su mundo interno sienta la seguridad de que le validamos, de que estamos aquí, de que le hemos efectivamente, escuchado. Entonces, luego hará lo que efectivamente, pueda, porque todo es muchas veces es todo muy involuntario, no lo pueden, claro, no son cosas controlables. Muchas veces, incluso nosotros, ¿no? Ante situaciones se te puede. Entonces, no es tanto es el objetivo como que él vea, bueno, intentar eso, haberla acompañado de tal forma y ser sensibles a esto, ¿no? Ser sensibles. efectivamente. Yo creo que es lo más importante es esa forma de mirar las cosas, ¿no? Nuestra, de nuestra parte, ¿no? Porque ellos, con los recursos que tienen, reaccionan de la forma que saben o que pueden. Es casi un reflejo, ¿no? De alguna manera. Entonces, que lo validemos, que validemos esa reacción, esa forma de respuesta. Eso. En fin, no sé si has podido un poco explicar todo lo que querías explicar. Sí, yo creo que sí, o sea, creo que sí. El tema es que me da sensación, no sé si ha quedado, espero que sí, claridad y con que hayamos ido como a lo concreto, me hubiera gustado porque tenía tantas cosas y el cuento creo que daba para tanto, para hablar de tanto y que me apetecía abordarlo todo que, bueno, yo creo que sí, yo espero que sí. No sé si alguien quiere hablar o contar algo, explicar algo, decir algo de lo que nos están escuchando, es el momento y si no, yo creo que despedirnos para que no se haga muy largo, que me da mucho apuro. Bueno, tú no te preocupes. Por otro lado, me has comentado al principio que dejaríamos la bibliografía de este cuento para que todas las personas que quisieran, porque alguien por aquí ha dicho que qué cuento tan bonito, pues pudieran recuperar. Mira, te dice Imán yo misma, dice muchas gracias, está explicado muy bien y el cuento es precioso. Gracias. Gracias, Imán. Pues si te parece eso, ¿no? Como has comentado al principio, dejaríamos la autora y el título del cuento para que las personas que quisieran tenerlo en casa, pues que lo pudieran comprar o buscar en una biblioteca o lo que sea. Hay que pedírselo a ella, ¿eh? Hay que escribirla y pedírselo de momento. O sea que Vale. pondremos su email, yo digo donde yo te lo mando y lo ponemos en la referencia. ¿Tiene perfil de Instagram? Sí, sí, tiene perfil de Instagram, tiene un blog, además es muy bonito todo lo que hace, porque lo hace con títeres, es psicóloga también muy dedicada bueno, a la parte infantil, al trauma y todo usando mucho el arte, es precioso, o sea que yo os animo a mirar sí, en Instagram, Si te que yo parece, creo que por Paula pondremos su Moreno, Instagram. yo creo que Vale. llegamos y en la web también, o sea, yo creo que poniendo, no estoy segura ahora mismo, la verdad, podía haberlo mirado, pero no lo he mirado antes de... Bueno, lo miramos ahora. Es Paula Moreno y el cuento se llama Coco. ¿Qué más? Coco en busca de sus coalidades. Ah, muy bonito. Coalidades. Que es lo que ha ido perdiendo por el camino, Por el ¿no? trauma. Esas cualidades de los koalas. Eso es, por el trauma, eso es. Bueno, pues vale. Y es Paula Moreno. Paula Moreno, sí. Bueno, yo lo pondré también Genial. y como la sesión anterior la compartiremos para que la tengas en tu muro. Un Genial, placer, genial. Merche, Inés. a Un ti. abrazo muy grande y a Gracias todas a las todos. personas que habéis estado, un beso muy grande también. Hasta el próximo día. Gracias a todos por estar una hora con nosotras. Venga, hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.